Bueno chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Eduardo del Castillo Cosarman, ¿cómo han estado? Espero que bien, estudiando, no pierdan su tiempo, ustedes son el futuro del país. Y bueno, no, el tema de hoy es evolución geopolítica del Tahuantinsuyo. Por favor, presten atención en la clase, no pierdan sus tonterías y hagan sus tareas, ¿ya? Y vamos a iniciar la sesión, ya, del día de hoy. Bueno, como repaso, ¿no? Los núcleos históricos en el Perú. ¿Qué es un núcleo histórico? Es un espacio geográfico situado dentro del territorio de un estado, que en el pasado fue centro de origen y propagación de una cultura, razón por la cual en la actualidad se reconoce como reserva espiritual. Ya, los factores geográficos y las vías de comunicación favorecieron la aparición de núcleos geohistóricos y la capacidad creadora de su población los enriquecieron y fortalecieron, ¿no? El ser humano constantemente crea. ¿Esa creación cómo se llama? Se llama cultura. La cultura es la creación del ser humano. Ya no lo olviden. Constantemente está en creación. ¿Ya? A ver, como repaso, ¿no? Núcleos históricos del Perú antiguo. Núcleos históricos de la cultura chavín. La cultura chavín fue llamada por Julio César Tello la cultura matriz del Perú, por ser la más antigua de todas y porque ejerció gran influencia sobre las demás, ¿ya? Él pensaba que la cultura chavín era la más antigua, no le llamó estado pristino, pero no, hubo otras culturas anteriores a Chavín. Pero el mérito de Tello radica en que para la época fue un gran arqueólogo, ¿no? Desarrolló un método muy serio de investigación y por eso es considerado el padre de la arqueología peruana, porque incluso los arqueólogos anteriores, eh, bueno, hasta Larco Hoyle, ¿no? Pero no llegaron a ese nivel de profundidad, ¿no? Bueno, a lo mejor es contemporáneo casi, pero la mayoría de anteriores, perdón, de Julio César Tello eran extranjeros. Julio César Tello era peruano, estudió medicina en San Marcos y luego su maestría fue en arqueología en la Universidad de Harvard. Y el señor Hales Haldrich fue su profesor, ¿no? El que planteó de que el hombre vino por el estrecho de Bering. Bueno, Chavín es el núcleo geohistórico más antiguo del Perú. Los núcleos geohistóricos secundarios de la cultura Chavín fueron Púcara, en el departamento de Puno, Paracas, en el departamento de Ica, Sechin, en el departamento de Ancash, Jequetepeque, en el departamento de La Libertad y Conturhuasi, en el departamento de Cajamarca. ¿Ya, chicos? Así es el núcleo histórico. A ver, núcleo histórico de la cultura Wari. La cultura Wari tuvo como escenario geográfico inicial a Wari, en la parte norte de la actual ciudad de Ayacucho. Esta cultura se desarrolló en sus inicios bajo la influencia de la cultura tiahuanaco. Su cerámica más representativa es el tazón ceremonial de grandes proporciones y en el que se aprecia la imagen de Viracocha, ¿no? El dios tiahuanaco. Ya Viracocha se apreciaba de mucho antes, ¿no? No, y bueno, Viracocha le decían, varios nombres tenían, ¿no? Le decían el dios los báculos, porque así como Goku, ¿no? Que tiene sus báculos sagrados, tenía uno o dos en cada mano. También le decían el dios llorón, porque a veces lo representaban llorando, incluso llorando y feliz. Eh, bueno, incluso lo ponen con barba. Y es un poco curioso porque los indígenas son lampiños. Entonces, que tenga barba significaría que a lo mejor era un hombre blanco, ¿no? Que se vino a la antigua Perú, a la antigua Perú, ¿no? Es un misterio, ¿no? Su principal núcleo histórico fue la ciudad de Huari, primera ciudad del Perú totalmente fortificada para darse seguridad. Núcleos históricos secundarios, como Pachacamac y Cajamarquilla en el departamento de Lima, Huarivilca en el departamento de Junín, Wilcahuawin cerca de Huaraz, departamento de Ancash, Huiracochapampa cerca de la ciudad de Huamachuco, Jetequepeque en la parte norte del departamento de Lima, La Libertad y Piquillata en la parte sur de la ciudad del Cusco. ¿Ya? Núcleo histórico de la cultura chimú. Esta cultura tuvo como escenario geográfico la costa norte del Perú. Su desarrollo fue posterior a la cultura Wari. Su territorio se extendió por el sur, desde el río Chillón o Caraballo, en el departamento de Lima, hasta la frontera con Ecuador por el norte. Su núcleo histórico fue la ciudad de Chanchán, situada cerca de la ciudad de Trujillo, en el departamento de La Libertad. Sus núcleos históricos secundarios fueron Apurlec, en las proximidades de la localidad de Motupe, en el departamento de Lambayeque y Pacatnamú, en al oeste del valle Jequetepeque,
departamento de Libertad, donde quedan muchos santuarios o huacas y una gigantesca red de regadío, construidos desde los tiempos de la cultura moche. Bueno, núcleo histórico de la cultura inca. Su núcleo histórico fue la ciudad de Cusco, ¿no? Situada en el valle de Guatanay. En sus orígenes, su territorio comprendió los valles de Vilcanote y Paucartampo y las mesetas altoandinas de los departamentos del Cusco y Apurímac. La ciudad del Cusco fue el principal núcleo histórico del Tahuantinsuyo y como tal el centro del poder político, económico, militar y cultural del imperio. Desde allí irradió la cultura por los cuatro suyos. Los núcleos históricos secundarios fueron Vilcashuamán, Huánuco, Cajamarca y Quito. ¿Ya? Acá se aprenden los suyos, ¿no? Chinchay suyo, Anti suyo, Conti suyo y Colli suyo, ¿no? Esos son los modelos históricos de la cultura peruana, ¿no? Esos son los suyos, ¿no? Y en medio del todo estaba el Cusco, ¿no? Que le dicen el ombligo del mundo, ¿no? ¿Cuál fue el rey, el suyo más rico de todos? Chinchay suyo, ¿no? Estaban los chimú, estaban los chinchas. Los chinchas como se rindieron rápidamente, les dieron beneficios, pero los chimú sí fue sangriento la lucha, ¿no? Las ciudades de Cajamarca también. Antisuyo, los antis, ¿no? También le decían chunchos, era la parte de la selva, el Tahuantinsuyo. En la selva los incas no penetraron mucho, tenían cierto temor, cierto recelo, ¿no? Pero la parte que lograron que fue el antisuyo lo usaban para sembrar hojas de coca. Ya, eso lo hacían porque le daba fortaleza, vitalidad. No era que sean coqueros, en el sentido moderno de la palabra, ¿no? No, para nada. Y como ya subieron las grandes mesetas, ¿no? Las extensiones. Eh, bueno, estaban también la parte de los mapuches, ¿no? La que tal Chile. Y bueno, los incas lo veían como primitivos, como mapuches en el sentido que significa despreciable o porquería, ¿no? Luego ellos se cambiaron los chilenos a araucanos, ¿no? Dicen, nuestros nativos son araucanos, pero los incas le decían mapuches. Ya, ¿qué es lo que significa eso, no? Bueno, a ver. Quisiera hablar un poco de teoría también, ¿no? ¿Qué dijo Aristóteles, no? El carácter y gobierno de los pueblos tiene relación con el ambiente. Así los habitantes de regiones frías y europeas tienen coraje, pero no inteligencia ni organización política, a diferencia de los asiáticos, ¿no? Claro, Aristóteles todavía no conocía las poblaciones de América, ¿no? Bueno, ¿qué dijo James Bodin mucho tiempo después, no? Existen unas leyes naturales de las cuales la humanidad no se puede sustraer. Un orden natural querido por el Creador. Bueno, se prefieren las áreas geográficas, ¿no? ¿Qué dijo Montesquieu? Las sociedades actúan en respuesta a la naturaleza y sus condiciones funcionando como estímulo y no como imitación. Priorizó el medio, la sociedad y el gobierno. A ver, cuando las personas se oponen a la naturaleza, progresan. Acá, perdón por la Z. ¿Ya? Es la S. Nómadas movidas violentamente por sus necesidades vitales. O sea, nómadas quiere decir tribus que errantes, ¿no? Caminando, buscando comida. Llanuras fluviales serán habitadas por sociedades desarrolladas, ¿no? De ahí nacerá la civilización, el Estado y los imperios. Las zonas costeras serán tierras de transición que impulsarán las grandes épicas de la humanidad. ¿Ya? En la geopolítica suele conocerse sin estar divididamente estructurada, ya que tiene presencia en los hechos sociopolíticos, como es el caso del antiguo Perú, donde los incas fueron expertos en geopolítica. ¿No? Todo gran territorio surge estos procesos, ¿no? Etapa de la influencia mística, etapa de los grandes imperios, etapa de los grandes descubrimientos y conquistas, etapa de la sistematización científica, edad contemporánea. A lo largo de la humanidad se han visto esas fases, ¿no? Chicos, el tema va relacionado también con los procesos de ocupación territorial en el Perú, ¿no? Los procesos de ocupación del territorio en el Perú obedecen a procesos históricos, los cuales han marcado las diferencias culturales, económicas, sociales y de distribución espacial del territorio, como de los modelos económicos presentes en cada etapa de la historia, hasta llegar a la liberalización del mercado, la globalización y su repercusión en el territorio. ¿Qué es la globalización? La interconexión de sociedades a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es un territorio? Definición amplia, conjunto de relaciones dinámicas entre personas y entre estas la naturaleza, en un espacio geográfico y un tiempo determinados. Territorio como interrelación entre el espacio geográfico y la población.
Territorio como espacio geográfico con una dimensión política y sociocultural. Territorio como producto social e histórico. El territorio es el resultado de una construcción social de los actores que lo habitan y lo ocupan y lo usan, ¿no? Bueno, ocupación preinca. Cultura chavín, ¿no? Aproximadamente hace 1000 años. Ocuparon la región actual del departamento de Ancash, ¿no? Desarrollaron una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, ¿no? Los centros eran organizados bajo un sistema teocrático, ¿no? O sea, gobierno de los sacerdotes, ¿no? Había una élite que controlaba el culto, así como el intercambio de productos con otras áreas, ¿no? Esta cultura se caracteriza por la gran expansión de su religión y su arte por todo el mundo andino. Es decir, su difusión de fue pan peruana, pan en griego es todo, o unión, ¿no? Su centro principal fue el templo de Chavín, ubicado en la confluencia de los ríos Mosna y Huachesca, en el callejón de Conchucos, Ancash. Cultura Paracas, aproximadamente 400 a.C. a 200 después de Cristo, dividido en Paracas cavernas y Paracas necrópolis. En la segunda fase de Paracas se encontraron aldeas. La cultura de Paracas es una civilización situada a lo largo de la costa sur central del Perú. El centro cultural está ubicado en la colina del Cerro Colorado, cerca de la península de Paracas. Esta península se encuentra en el valle del río Pisco e Ica, ¿no? Esta civilización practicaba textilería de lana y algodón, además de la cerámica. Ellos también practicaban la deformación craneana con un propósito estético y ritual, ¿ya? Eh, Paracas también, como lo recalco, es muy conocido por su textilería, una de las más finas del mundo, ¿ya? Del mundo antiguo. Cultura Vicus, aproximadamente 100 a.C., 400 después de Cristo. Vicus pasó por tres etapas, ¿no? En su desarrollo. Etapa Chavín, etapa de desarrollo regional y etapa de influencia mochica. Después de Vicus y luego de un largo proceso de desarrollo, se forjó la cultura Piura, cuyos últimos representantes fueron conocidos con el nombre de Tayanes. En esa etapa surgió el urbanismo con centros importantes como Narigualá. Cultura mochica, año 0, 600 después de Cristo. Le dieron mucha importancia en las relaciones comerciales con otras regiones. Por ello construyeron una red intricada de caminos por donde se movía la carga a lomo de llama. Se conformó una confederación de señoríos mochicas en los valles de la Libertad, Lambayeque y Ancash, cada una dirigida por un siechic y ayudado por curacas alaek. Los mochicas fueron como los griegos, fueron ciudades. Así como los griegos eran ciudades independientes y bueno, si había peligro se unían entre ellos, pero no era un reino solo igualito. Los mochicas eran señoríos, ¿no? Equivalentes a ciudades en los griegos, ¿no? Los centros más importantes fueron Moche a secas, ¿no? Moche y Galindo en la Libertad y Pampa Grande en la Valleque. La cultura moche mochica data entre los siglos I y IV después de Cristo, ocupando un territorio que se extendió por gran parte de lo que hoy es la costa norte del Perú, abarcando lo que vendría a ser los departamentos de Ancash, Lambayeque y La Libertad, en el valle de Chicama, Virú y Moche. Cultura Nazca, ¿no? Cultura Nazca, año 0, 800 después de Cristo. Su desarrollo territorial y económico estaba basado en la agricultura y hasta fue intensiva. Y hoy ejemplo la posteridad de cómo resolver el problema de tierras eriazas en la costa. Se desarrolló en los valles de Pisco, Chincha, Nazca, Río Grande y Cayacari, costa sur del Perú. Su centro principal fue Cahuachi, o su capital, ¿no? Eh, bueno, ya, Cahuachi fue la capital de la ciudad de Nazca, ubicada a 49 kilómetros de la actual ciudad de Nazca, en la cuenca del Río Grande y a 500 kilómetros del sur de Lima. Cultura Cajamarca, ¿no? 200 después de Cristo, 1300 después de Cristo. La primera fase de Cajamarca se da durante el Intermedio Temprano, localizada en el Cerro Chondorco, cerca de los baños del Inca en Cajamarca. Se trataba de una agrupación de estados independientes como los mochicanos, que mantenía relaciones económicas con culturas aledañas, como Lambayeque y Chimú. En sus fases siguientes influyeron los Wari y los Incas, ¿no? Cultura Lima, 200 después de Cristo, 1400 después de Cristo. ¿Ya? Los palacios y santuarios se convierten en centros urbanos. Como todas las culturas, la base de su economía fue la agricultura. Por su posición estratégica, Lima se convirtió en esta época en un gran centro comercial. En los valles bajos y los medios, los ríos Chancay, Chillón y Rímac y Lurín se desenvolvió la sociedad Lima entre los 150
y 650 después de Cristo. Ya, luego vino la conquista Wari y después de la conquista Wari tuvo el nombre de cultura Wari. No, perdón, nuevamente cultura Lima hasta la llegada de los españoles. ¿Ya? Cultura Tiahuanaco, ¿no? Del 100 después de Cristo al 1000 después de Cristo. Fue un estado expansivo basado en una economía agrícola. Estuvo formado por un centro cívico ceremonial y una serie de sectores vecinos que cubrían un área de 4 kilómetros cuadrados. Las actividades del pueblo tiahuanaco eran principalmente agrícolas, aunque también se desarrollaba la ganadería, la pesca y el comercio, ¿no? Se ubica a 3.842 metros de altitud, muy alto, ¿no? Al sur del lago Titicaca, en la zona del altiplano, albergó una de las tradiciones que aportaría las semillas del primer fenómeno imperial en esta parte del continente, el Imperio Wari. Actualmente esos restos están en Bolivia ya, pero recuerden que Bolivia perteneció al Perú. Cultura Chacha Poyas, del año 700 después de Cristo al 1500 después de Cristo. Se trataba de una cultura en la que las comunidades se desarrollaban autónomamente y en medio que los aislaba. Sus grandes construcciones pueden ser encontradas en lugares casi inaccesibles, ¿no? Localizada al este del río Marañón, uno de los afluentes mayores del río Amazonas en la selva andina norte del Perú, Amazonas. Ya, cultura Wari, 600 después de Cristo, 1100 después de Cristo, hacia fines del periodo denominado Horizonte Medio en el área de Ayacucho, donde comenzó a desarrollarse una tradición de centros urbanos vinculados a la cultura nazca. El elemento de conquista de los Wari era la ciudad, ya que modificaron el urbanismo del mundo andino. Las ciudades Wari contaban con una planificación central. La cultura Wari se ubica en Wari, no valga la redundancia, departamento de Ayacucho. Su antigüedad, de 600 después de Cristo a 1200 después de Cristo, durante su expansión alcanzó el norte hasta los territorios de los departamentos de Cajamarca y Lambayeque y por el sur hasta el Cusco y Moquegua. Es un debate entre los arqueólogos si considerar a Wari como imperio. Ya hay un debate bastante, no se ha comprobado hasta ahora si era realmente tenía centros de influencia o fue un imperio. De ser un imperio hubiera sido el primero, antes de los incas, ¿no? Pero es un misterio, ¿no? Dado que no había escritura, ¿no? Tienen que inferir por los datos arqueológicos. ¿Mm? Cultura Lambayeque, del año 800 después de Cristo al 1100 después de Cristo. Su base económica estuvo ligada a la construcción de grandes complejos hidráulicos, obras que en su mayoría requirió de un gran despliegue de fuerza de trabajo, construidas con la finalidad de llevar agua hacia los campos de cultivo ubicados en las laderas de los ríos como el de Leche y otros. La cultura lambayeque sicán fue un estado ribereño. Ya el otro nombre de la cultura lambayeque fue sicán. Habitaron la costa norte del Perú, cerca de los ríos La Leche y Lambayeque. Los sitios arqueológicos abarcan la región Lambayeque, incluida Motupe, La Leche, Lambayeque y los baños de Saña, cerca de la moderna ciudad de Chiclayo. Bueno, cultura chimú, los descendientes de los mochicas. Se desarrolló política y socialmente en dos etapas. La primera se trata de un pequeño grupo focalizado en el Valle de Moche y las zonas aledañas, mientras que la segunda se trata de un reino expansivo. La base de su economía fue la agricultura, de la que sacaron provecho en todos los valles mencionados. No tuvieron pretensiones territoriales en los Andes, salvo aquellos donde podían controlar el recurso hídrico, bastante escaso en la costa. Con infraestructura de riego montada, el reino del Chimú logró cultivar el doble de tierras que en la actualidad. Claro, fue una cultura básicamente costeña y de hecho se iba a convertir también, era un reino bastante grande, ¿no? Y está expandiendo, solo que chocaron con los incas, a lo mejor había un imperio chimú también. La cultura chimú se extendió territorialmente desde el departamento de Tumbes por el norte hasta el valle de Chillón por la parte sur. ¿No? Ya. Ahora los incas y el paisaje, organización geopolítica y religiosa del territorio prehispánico, ¿no? Organización geopolítica de los incas. Durante los siglos XV y el siglo XVI, los incas extendieron sus fronteras y dominación sociopolítica sobre los reinos y etnias del altiplano, ¿no? La sierra, los valles y la costa pacífica, ampliando sus límites desde Cusco a lo largo de la cordillera de los Andes, cubriendo una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados. Se estima que en el momento de máxima expansión había una población total aproximada de 6 a 12 millones de habitantes, todos bajo un estricto sistema de tributos y burocracia creados por los incas.
utilizando e imponiendo la lengua quechua en casi todo el ámbito de su dominio, conformando uno de los estados más extensos y poblados de la América prehispánica. Ya. El espacio geográfico ocupado por los incas se desarrolló a lo largo de la cordillera de los Andes, en el continente sudamericano, desde el norte de la capital ecuatoriana Quito hasta el río Maipú o Maipo en la cuenca de Santiago de Chile y en el valle de Uspallata al norte de la provincia de Mendoza en Argentina, cubriendo una longitud de aproximadamente 6.000 kilómetros de norte a sur. En ese sentido, en el sentido este-oeste, se puede decir que su extensión coincidió con la cordillera andina, ecotono de las yungas y las florestas amazónicas que marcan el fin de la cordillera de los Andes. Ya. El espacio geográfico de los incas estaba concebido y dividido en 4 unidades geopolíticas o suyos, conformado un todo dominado Tahuantinsuyo, las 4 partes. Tahua en quechua es 4, ¿ya? Con un centro en el Cusco donde convergían o desde donde irradiaban 4 grandes regiones. Al noroeste del Cusco se encontraba el Chinchaysuyo, formada por la costa y sierra norperuana y el Ecuador. El Antisuyo estaba ubicado al nordeste e incluía las laderas del este de los Andes sur centrales y las altas cuencas del río Amazonas. Hacia el sudeste y comprendiendo al lago Titicaca la mayor parte de la actual Bolivia, como también el norte de Chile y noreste de Argentina, se encontraba finalmente el Collasuyo. Finalmente el Contisuyo se encontraba hacia el sur y sudeste del Cusco, comprendiendo la costa sur central peruana y Arequipa. Cada uno de estos suyos recibía el nombre del grupo étnico más poderoso de ellos, ¿ya? Bueno, ahora para finalizar hablemos de Pachacútec, el más grande conquistador que tuvo el Tahuantinsuyo. Mejor dicho, con él se inicia la edad imperial, ¿no? Bueno, nació con el nombre de Cusi Yupanqui, fue hijo del Ica Viracocha, no confundir con el dios, ¿ya? Y de Mamarrunto. Siempre fue admirado por los nobles incas, pues tenía la valentía, inteligencia y madurez que tanto le hacía falta a su hermano Manco, Inca Urco, quien había sido nombrado como sucesor de Viracocha Inca. Del mismo modo mostraba actitudes para el gobierno y las conquistas, que de igual modo carecía Inca Urco, ¿ya? La guerra de los incas contra los chancas. Ha sido considerado como el episodio fundamental de la organización del Tahuantinsuyo. Su recuerdo inspiró muchas formas de representación artística, ¿no? La ilustración muestra un soldado chanca atacando a un soldado inca, detalle de la pintura, ¿no? El Inca Pachacute fue un gran soberano y el verdadero organizador y creador del imperio, que se dominaría Tahuantinsuyo y que durante su época dilató enormemente sus fronteras. Fue el noveno gobernante inca y quien lo convirtió rápidamente en lo que sería el imperio inca, el Tahuantinsuyo. Ya, el transformador del mundo, Pachacute también tuvo una gran labor administrativa. El nuevo papel de los incas en el espacio andino generó nuevas necesidades y tareas que fueron afrontadas con eficacia. Pachacute significa transformador del mundo. ¿Ya? Antes de llamarse Pachacute se llamaba Capac Yupanqui. Estando viejo, Pachacute nombró como sucesor a Atun Auqui, nombró como su príncipe sucesor o sinónimo de príncipe sucesor en quechua Atun Auqui a Amaru Yupanqui, decisión que revocó para designar definitivamente a Tupac Yupanqui, por haber mostrado mejores dotes de conquistador y líder. ¿Ya? No quiso repetir lo mismo de su padre, ¿no? Que elegir el primero, en este caso Inca Urco, y al final inclinándose por él, cuando él se lo merecía, igualito no. No quiso cometer el error de su padre. Este gobernante, que hizo honor a su nombre a renovar el mundo andino, murió bastante anciano, en 1471. Su malqui, momia, fue cuidada y venerada por su poderosa panaca llamada Atun Ayo, que significa Atun en quechua es grande, significa Ayo, grande. Bueno, chicos, Dios los bendiga y los guarde siempre y hoy, ¿no? Gracias. Ya concluimos, hagan las fichas, hagan las tareas
Le estoy enviando las preguntas. No se demore mucho, por favor. Yo también tengo que revisarlos. Ustedes son el futuro del país, chicos. Por favor, sigan adelante, nunca se rindan. Eh, Todo tiene solución, recuerden. Y todo es posible. Chicos, cuídense. Ustedes son el futuro del país. Cuídense, chao.